Una pequeña planta puede romper el concreto. Una sola idea puede cambiar la forma de entender el mundo. Bienvenidos a Ten un Día Seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una profesión, una responsabilidad y un propósito. En cada episodio exploramos las decisiones, los retos y las soluciones que forman parte del ejercicio profesional de la seguridad y la gestión integral del riesgo. Ten un Día Seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. Gustavo Wilcher Schaux es uno de los pensadores más influyentes de América Latina en gestión de riesgo de desastres. Escritor, abogado y consultor colombiano. Sus aportaciones sobre vulnerabilidad, construcción social del riesgo y desarrollo sostenible han contribuido a transformar la manera en que se entienden los desastres en la región. Autor de obras fundamentales como La vulnerabilidad global y Fundamentos éticos de la gestión del riesgo. Su trabajo ha influido en generaciones de profesionales, académicos e instituciones dedicadas a la seguridad, la protección civil y la gestión integral del riesgo. Pues es un gusto, Gustavo, que nos acompañes en Ten un Día Seguro. Este episodio le hemos llamado La berraquera de la vida. La berraquera de la vida que para los mexicanos, y me imagino que para muchos hablantes hispanos, pues no nos significa mayor cosa porque no es parte de nuestra vida. Y esta es una frase que es mero Colombia. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Porque cuando me enteré de qué se trata la frase, me voló, me encantó. Gustavo, bienvenido y gracias. Bueno, perfecto. Pues mira, la berraquera de la vida, cuando tengo que hacer una charla sobre ese tema en inglés, lo traduzco para ayudarle a las personas que están haciendo la traducción como The Brave Stubbornness of Life, la valiente terquedad de la vida. Y sí, berraquera con B larga es un término colombiano. En los diccionarios aparece con B pequeña, pero me adhiero a García Márquez que decía que había que escribirla con B larga, que era más berraco escribirla con B larga, esa terquedad de la vida. ¿Y de dónde parto? De la convicción de que cada vez está quedando más demostrado que en esta crisis global profunda en la cual estamos viviendo y que afecta desde el nivel planetario hasta el nivel más local, el barrial, el veredal, inclusive muchas veces el familiar, el personal, no tenemos una salida desde la racionalidad humana predominante. Pero entonces, si una de los virus que yo intento dejar cada vez que tengo oportunidad de conversar con alguien, y a veces yo tengo que hacer recorridos grandes para ir a la universidad o a cualquier parte con el taxista, con la persona que me está llevando, le dejo esos virus, le digo, mire aquí a los alrededores, mire usted esa ladera, mire usted esos postes por cuyas grietas están apareciendo las buenesas, y ese es uno de los virus que yo intento dejar. Yo eliminé de mi vocabulario el concepto de maleza y los reemplazo por buenesas, que son especies que no se dejan imponer la arbitrariedad humana, sino que van saliendo adelante y contra toda racionalidad, digamos, o contra toda posibilidad van saliendo adelante y uno dice, ¿cómo es posible que resistan? Y todos los días nos encontramos también seres humanos que son expresiones de esa berraquera de la vida. Hace unos días, bueno, ya meses, yo he perdido un poco la noción del tiempo, pero presentaron en un noticiero un muchacho negro de una familia, padre y madre de la etnia negra también, y a este muchacho lo habían atacado unos perros en un sitio, unos perros, entre comillas, salvajes, ferales, le habían arrancado los brazos, las orejas, era muy impresionante, inclusive en la entrevista desenfocaban las cicatrices porque eran muy impresionantes. Y eran tres seres humanos, la mamá y el papá, tres seres humanos absolutamente maravillosos. Y este muchacho decía, a mí me mataron esos perros, pero yo volví a nacer. Y mostraban, por ejemplo, una cosa que si a mí me cuesta trabajo con mis dos manos, muchas veces escribir mandar un mensaje desde el celular, este muchacho escribía con los dedos de los pies, por ejemplo, porque había perdido los brazos. Y bueno, era una cosa increíble como el optimismo
con que asumía esa tragedia que, entre otras cosas, habló bien del sistema de salud colombiano, porque un muchacho de estrato muy bajo, estrato socioeconómico, y lo llevaron a un hospital, le hicieron todo tipo de tratamientos y lograron, pero perdió brazos y, como te digo, orejas y quedó con muchas cicatrices, pero lograron que renaciera, como él mismo decía, y le preguntaban, y bueno, ¿y tú qué quieres hacer ahora en esta nueva vida? No, yo quiero ser periodista. Claro, al día siguiente comenzaron a llegarle ofertas de todas partes en donde decían dónde quiere estudiar, qué quiere estudiar, y entonces gente que le decía, nosotros le financiamos su matrícula. Bueno, fue una cosa bonita, pero es que yo creo que muchísima gente quedó admirada de esa maravilla como este ser lograba sobrevivir y salir adelante y sobre todo con optimismo. Y uno todos los días encuentra muestras de esa berraquera de la vida en especies no humanas, vegetales, animales, pero también en muchísimos seres humanos que contra toda evidencia, contra toda racionalidad formal, logran salir adelante. Y entonces yo creo que esa es una de las cosas que necesariamente tenemos que volver, esos virus de vida, tenemos que volverlos contagiosos. Yo también insisto mucho en mi blog, en mis blogs y en mi cuenta de Twitter, a la que me niego a llamar X, pero insisto mucho precisamente en, en la capacidad, que tenemos que aprender la capacidad de contagio del maestro virus. Tú sabes que los virus no son seres vivos formalmente, están en el límite entre lo vivo y lo no vivo, pero tienen una capacidad más que de adaptación, que es un término que yo utilizo porque es el que aparece en las convenciones internacionales y todo ese tipo de cosas, pero yo prefiero el concepto de coevolución, y es que en los seres vivos transformamos el ambiente y luego tenemos que transformarnos para poder vivir en ese nuevo ambiente que nosotros mismos, los seres vivos, hemos creado. Y entonces estos seres no vivos, que son los virus, desaparecen sus hospederos originales, los primates, y sobre eso hay varias discusiones y todo, pero de todas maneras, en resumen, desaparecen los primates porque los hábitats donde vivían han sido eh, deteriorados y tienen que salir a buscar otros hospederos para poderlos parasitar, entre comillas. Pero, repito, no son seres vivos, pero logran entonces coevolucionar, transformarse para poder eh, para poder, digamos, habitar en esos nuevos hospederos y convertirlos en vectores, y encuentran que el mejor vector posible es el ser humano, porque es el que viaja por más sitios, el que tiene más contacto con otros seres humanos, y entonces se transforman para parasitarnos a los seres humanos. Y resulta que inventamos una vacuna y estos vuelven y se transforman para seguir con esa vacuna, y inventamos otra y entonces vuelven y se transforman, vuelven y coevolucionan. Y eso es una maravilla, sobre todo pensando que no son seres vivos, sino que están en el límite entre lo vivo y lo no vivo. Y entonces yo digo, los seres humanos tenemos que aprender esa capacidad, esa sapiencia para el contagio que tienen los virus, para ver cómo contagiamos virus de vida, no virus de muerte, sino virus de vida, virus de esperanza, y virus de esperanza, y con una eh, frase que está en mi primer tweet de hace muchos años que dice, la esperanza se construye transformando la realidad. Y entonces a veces dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que esté logrando eso? Pues aquí está, hay un concepto que no es muy científico, y ustedes verán después si lo dejamos o no lo dejamos o lo editamos, pero que también lo digo con frecuencia, y es que hay un hombre orinando en una esquina y un policía le dice, usted no puede orinar ahí. Y el tipo le dice, ¿y yo cómo estoy pudiendo? Le dice. Entonces, uno dice, usted no puede vivir así. ¿Y cómo estoy pudiendo? ¿Cómo estoy lográndolo? Y entonces nuestros países, Colombia, México, en general en este llamado tercer mundo, en el planeta entero, pero en nuestros países es muy evidente que contra toda evidencia hay una cantidad de seres logrando imposibles, y que la solución, esa es una convicción que tengo y que intento transformar, perdón, contagiar, transmitir y contagiar a otros, la solución a nuestros problemas están ya en nuestros territorios. Están en nuestros territorios, pero entonces uno de los desafíos que tenemos es lograr que vuelen en bandada, que se conviertan en políticas públicas y que dejen de ser curiosidades aisladas. Entonces, ahora que estamos enfrentados, pues, a algo que se venía pronosticando desde mucho tiempo antes, como eh,
hace unos días en unos encuentros con comunidades campesinas y todo, yo ponía unos videos que hicimos en el 2007 con mi hijo que se dedica a la animación y se llama ¿Qué es el cambio climático? Eh, y otro, adaptación al cambio climático, ahí uso la palabra porque esta convicción de que me gusta más coevolución es posterior, pero ahí se dice algo que ya en 2007 era sabido, que ahí decíamos, esto va a pasar y eso es lo que está pasando hoy, o sea que no, esta crisis climática que tenemos ahora y que se manifiesta, entre otras cosas, en una agudización, en la aproximación de eso que han dado en llamar el superniño, que posiblemente se acerca, pero que también se demuestra en algo que yo he mencionado, la, el calenfriamiento global, porque mientras en unos sitios estamos alcanzando temperaturas como las que tienen ahora en España, entre 41 y 45 grados, o las temperaturas con que están teniendo que jugar en los distintos estadios donde se está llevando a cabo el Mundial, eh, en otras partes hay temperaturas, por ejemplo en Chile, donde vive una hermana mía, están en temperaturas de cero. Y hace unos meses también, mientras en el Canadá, por ejemplo, había unas temperaturas altísimas para lo que normalmente ocurre en Canadá, en Cuba tenían temperaturas cercanas a los 0 grados. Y en ciudades como Bogotá, pues uno tiene abrigo, tiene chaleco, tiene bufanda, pero en Cuba, ¿cómo? Sí, ¿Cómo lo cómo. hacían? Entonces, ese calentamiento global es una cosa impresionante, es una de las maneras como se expresa esta, que ya no es cambio climático, sino crisis climática, se expresa de esas maneras. Y bueno, nuestra, nuestro desafío es coevolucionar y para eso tenemos que tener unas transformaciones culturales profundas tanto a nivel personal como a nivel de los países como a nivel internacional. Entonces ahora podemos hablar un poco más sobre eso. Claro, y es increíble porque esa es la berraquera, esa es la, la- la intención valiente del ser humano de buscar adaptarse, que va más allá del el concepto primario de Darwin de adaptación para poder evolucionar. Es una coexistencia y si un Coevolución. virus que no es propiamente vida, o por lo menos no es vida como la entendemos biológicamente, pero ellos pueden adaptarse, pueden crear comunidades, pueden desarrollarse y pueden combatir lo que le está atacando, ¿no? Los antibióticos, los antivirales, todos los medicamentos, y ellos se sobreponen, y ahí es donde concuerdo contigo que tenemos que aprender. Y esto me recuerda a un artículo tuyo por ahí de principios de los 2000 de la ética de la gestión integral de riesgos, donde también mencionabas que el ser humano es un virus y que es el que lo está provocando. ¿Por qué no nos vamos un poquito por ahí para irnos acercando hacia el tema de la gestión integral de riesgos? Precisamente, y cuando hablamos de la ética, hablamos de ese compromiso de cuáles son los valores que nos deben regir si queremos sobrevivir. Y uno es precisamente el compromiso con la vida, la capacidad de respetar todo ser vivo, la capacidad y en estos días eh, tuve oportunidades, pues, esto fue en el año 2004 en el mes de agosto, que me invitaron a una conferencia eh, preparatoria de la COP 16 que se llevó a cabo en la ciudad de Cali, y fue una cosa de un movimiento interreligioso que habla sobre la ecoteología. Y entonces fue una cosa muy interesante. Yo me acababa de recuperar y esto lo cuento porque fue también esos desafíos que tiene uno de poner en práctica lo que uno ha venido predicando frente a otros, y esos otros pueden ser humanos o pueden ser territorios, y eso que es también el título eh, con que yo hago mis aportes al doctorado en gestión del riesgo y protección civil en la Escuela Nacional de Protección Civil en Chiapas, y es convertir el desastre en milagro. Yo tuve un infarto en el finales de abril del 2024 y ahí me tocó entonces a poner en práctica todo eso de convertir el desastre en escuela, convertir el infarto en escuela, a ver qué de esto que yo pregono realmente lo puedo aplicar en estos casos. Logré salir adelante, que fue interesante, inclusive cuando ahí tuve una vergüenza porque se supone que yo soy experto en sistemas de alerta temprana y por eso, bueno, desde antes ya siempre que me dicen experto, yo aclaro ex-perto, porque todo lo que uno,
todo lo que uno pensaba que sabía en este momento está quedando relativizado. Pero entonces yo era ex experto en sistemas de alerta temprana y resulta que yo llegaba con nuestra hija menor cuadrúpeda y peluda de pasear todas las mañanas por por una subida que al final de la cual vivimos nosotros. Yo llegaba como con cierto dolor en un brazo, en el pecho, pero nunca puse mucha atención hasta que un día, lo tengo muy claro, 24 de abril, llegué ya, la cosa era muy fuerte, entonces le dije a mi mujer, vamos a la clínica. Entonces nos fuimos de una para la clínica, allá aplicaron una cosa que se llama el código azul, y es cuando ya llega alguien con interconsulta donde le banista, y entonces era una movilización de médicos, enfermeras, todo este tipo de cosas, y cuando me hacen el electro y sale el diagnóstico infarto agudo del miocardio, yo me tranquilicé, porque yo dije, ¿qué tal que estuviera así un gas atravesado? Qué vergüenza, porque vaya coja oficio, no joda aquí, pero no. Pero entonces me toca comenzar a poner en práctica todo ese tipo de cosas, cómo aprendo de esta experiencia, en qué medida yo contribuí, digamos, a que eso ocurriera. Y bueno, afortunadamente salí adelante. Y mi primera salida después fue, esto fue en abril, mi primer evento público, después de eso fue la participación en ese evento de de la ecoteología. Y yo hice una charla que se llamaba la teodiversidad. Y como te digo, el público de esa charla había musulmanes, chiitas con todos sus atuendos, había judíos de todas las denominaciones, había cristianos ortodoxos, había, bueno, todo lo que quieras, y había chamanes y había sabedores mayores de comunidades indígenas. Y entonces se llamaba la teodiversidad y es sobre cómo los seres humanos de las cómo desde las distintas cosmovisiones nos conectamos con lo sagrado del cosmos, que creo que es uno de los desafíos que tenemos si queremos continuar. Y aquí va otro virus, y es que el desafío no es salvar el planeta se está salvando solo. El Claro. desafío es salvar la posibilidad de que la especie humana siga formando parte de este planeta. Cuando la pandemia precisamente nos dimos cuenta de eso, porque pues yo agradezco mucho y me maravilla formar parte de la especie humana, me parece una especie maravillosa, eh, desde muchísimas cosas, y parto de ese concepto de fractalidad. Aproximadamente la galaxia Vía Láctea tiene 100.000 millones de estrellas y aproximadamente el cosmos tiene 100.000 millones de galaxias. Y resulta que cada uno de los casi 9.000 millones de seres humanos o pasados de 9.000 millones de seres humanos que hoy habitamos en este planeta tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas. O sea, tantas neuronas como estrellas tiene la galaxia y como galaxias tiene el universo. Alguien me corregía una vez y me decía, no son 100.000 millones, son 86.990 y no sé cuántos millones. Digo, bueno, yo redondeo, me tomo la libertad de redondear en 100.000 millones, pero entonces cada ser humano es un fractal del cosmos. Y entonces eso también nos lleva en un país donde existe una violencia y donde existe una cantidad de homicidios, y en esto somos países hermanos, ¿no? México, Colombia, así como somos hermanos en lo bueno, somos también hermanos en muchos de estos problemas. Entonces tenemos que aprender a reconocer en cada ser humano un cosmos, y tenemos que comenzar también entonces a reconocer en cada ser humano un ser sagrado, pero también cómo nos reconectamos con lo sagrado. Y aquí entonces vamos a algo que es un aprendizaje de las comunidades ancestrales cuando definen que un lugar determinado es sagrado. Estamos precisamente en 21 de junio, este día del solsticio, el Inti Raymi para las comunidades andinas, incas y otras, y cómo nos reconectamos con lo sagrado del cosmos, cómo comenzamos a ver en cada ser vivo desde una pequeña especie hasta la totalidad del cosmos. Pero entonces cuando una cultura decide que una montaña, que un lago, que una especie es sagrada, es porque a lo largo de muchísimas generaciones han acumulado el conocimiento de que si ese ser desaparece, la posibilidad de que el ser humano siga viviendo en ese territorio desaparece también. O cuando una
especie desaparece, la especie animal desaparece, entonces es una alerta de que los seres humanos también, y eso lo saben muchísimo las culturas ancestrales y tenemos que recuperar esa capacidad. Y en esto yo mostraba unas fotografías en esta charla que hice sobre la teodiversidad, mostraba unas fotografías de una abeja en una florecita amarilla de una de mis plantas favoritas como expresiones de la berraquera de la vida, que es el diente de león. Y entonces yo decía, pasar uno por ahí, encontrarse esa abeja y encontrar ahí a Yahvé y decirle que hubo Yahvé, que hubo Yavería, porque es encontrar ese poder del cosmos que tiene distintas denominaciones según la cosmovisión que sea, pero encontrar todo el poder del cosmos expresado en cada uno de esos pequeños seres. Yo creo que eso nos salvaría. Y como te digo, me maravilla pertenecer a la especie humana, me maravilla una especie que logra componer una sinfonía, me maravilla una especie que logra tomar esas fotografías que está tomando el telescopio Hubble o el James Webb, o que logra hacer un graffiti. Y siempre podría citar muchos, pero hay uno que me encanta, que está en la puerta del hospital psiquiátrico de la ciudad de Cali, y decía, aquí el cliente nunca tiene la razón. Y bueno, digo, una especie que logra hacer eso, qué maravilla pertenecer a esa especie, pero al mismo tiempo nos hemos convertido en una plaga. Y nos hemos convertido en una plaga porque, así como ninguna especie animal ni vegetal es una plaga, sino se convierte en plaga cuando desaparecen los llamados controles ecosistémicos, así nosotros hemos eliminado los controles ecosistémicos, y esa es otra cosa que ha sido para mí una lección importante en los últimos años, porque yo antes no creía ni papa, y después de Francisco I y el Laudato Si, comencé a creer papa. Y ahora con León XIV, que siguió afortunadamente en esa misma línea, comencé a creer en los papas. Creo que han tenido estos dos han tenido mucha influencia sobre uno de los actores de la paz que en este momento en Colombia es la Iglesia Católica, cuando en la violencia de los años 50 y 60 era uno de los actores incitadores de la violencia más grandes. Entonces yo nunca, pues, estudié y me, me hice los sacramentos, todo este tipo de cosas. Yo no sé si allá les enseñaban en el colegio a ustedes las obras de misericordia, y ya verán por qué la cito, esa de vestir al desnudo, consolar al triste, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, y hay una que es enseñarle al que no sabe, y yo practico en mis charlas con comunidades y en general, y esto es pues aquí no hay necesidad de practicarla con tanto, pero precisamente es un público que se acomodaría perfectamente, porque hay una que dice enseñarle al que no sabe, pero la que yo practico no está en esa lista, y es enseñarle al que ya sabe, pero que no sabe que sabe. Y es que en una conversación, por ejemplo, con una comunidad, poder uno, y esto hace muchos años, en 1990, cuando estábamos en plena campaña para la Asamblea Nacional Constituyente, que yo era candidato, no ganamos, pero afortunadamente toda nuestra propuesta quedó en la Constitución, pero saliendo de una reunión con unas comunidades en la ciudad de Popayán, de donde yo soy originario, había dos quinceañeras conversando y decían, pero lo que el señor de barba dijo, yo se lo había oído a mi abuela. Y yo decía, qué maravilla. Que entonces va a pensar, o este está tan loco como mi abuela, o mi abuela estaba tan loca como este señor, o de todas maneras tienen razón en lo que han dicho. Entonces, que la gente comience a reconocer lo que sabe, comience a reconocer lo que ha aprendido en su casa, lo que ha aprendido en la cultura, puede que no esté afiliado formalmente a una cultura de las que llamamos ancestrales o precolombinas, pero de todas maneras todos tenemos conocimientos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, todos aprendemos, y ese es uno de los desafíos grandes que tenemos en la educación ambiental, que ahora es uno de los temas sobre los cuales podemos hablar un poco más adelante, pero reconocer lo que sabemos, lo que hemos aprendido en la casa, lo que hemos aprendido en nuestro medio, y qué de eso nos es valioso en este momento para enfrentar esta crisis que, como decía hace un momento, nos afecta desde el nivel planetario hasta el nivel individual. Gustavo, fíjate que planteas algo que se me hace muy relevante, y es que
la religión a veces nos ha hecho pensar que los desastres son una causa divina. Y eso nos ha quitado responsabilidad como actores porque pues le dejamos todo a una deidad, a un gobierno, a la casualidad. Y tú fuiste el primero o de los primeros que empezó a plantear algo que hoy es una base fundamental en la gestión integral de riesgos y de la que, si bien es una base fundamental en los medios de comunicación, en las familias y aún en profesionales del riesgo, seguimos escuchando cuando nos dicen es que los desastres son naturales. Entonces, platícanos por qué los desastres no son naturales, Y por qué ahora, tenemos gran responsabilidad. ahora avanzamos en eso, pero antes, como mencionaste tú las religiones, me fascinan las etimologías. Y la etimología de religión es religar, volver a conectar, religare. Y eso me gusta mucho porque entonces, conectando con lo que decíamos antes, es volvernos a ligar al cosmos desde lo sagrado. Entonces ahí estaría esto. Pero en lo otro, sobre lo de, precisamente yo le comentaba a Graciela que vamos a tener una reunión, también una reunión virtual con varias de las personas que en los años 80 fundamos la red de estudios sociales sobre desastres, la red. La primera publicación pues sobre los programas de la red y cómo se ha formado, etcétera, pero el primer libro se llama precisamente Los desastres no son naturales y ahí nos comprometimos expresamente a difundir ese virus de vida, esa convicción de que los desastres no son naturales, pero no solamente colegas y personas que están en el tema, sino muchas veces uno va a una conferencia donde le explican la causa de un desastre, pero la persona que hace la conferencia sigue hablando de desastres naturales. O en los mismos organismos de Naciones Unidas, y ahora en Colombia acaba de aprobarse una ley muy importante y se habla de desastres naturales, y en la Sociedad Colombiana de Gestión del Riesgo estamos pensando pues precisamente en demandar esa ley, porque tiene un problema grave y es que es una manera de que quien tiene la responsabilidad de haber generado las condiciones para que se produzca un desastre, le echa la culpa a la naturaleza. Yo explico siempre esto también de manera muy científica, en el caso de un hombre al que le pegaron 18 puñaladas y entonces fue el médico forense, levantó el acta de función y donde decía causa de muerte puso muerte natural. Dicen, pero ¿cómo muerte natural si le pegaron 18 puñaladas? Digo, pues es que era natural que se muriera. Entonces, cuando un río se desborda porque le han quitado su derecho a los meandros, su derecho a las curvas, su derecho a fluir, a ser absorbido por el suelo, su derecho a la conservación de sus nacimientos y de su curso, pues es natural que entonces, que entonces genere un desastre porque es la forma de protestar. Y esto nos lleva a otro tema sobre el cual podemos entrar ahora también, el de los derechos de la naturaleza, que es importante. Entonces, es, insistimos muchísimo y ahora que estamos en Colombia, ¿no? Vamos a estrenar un nuevo gobierno y todo ese tipo de cosas, hay que insistir en que si se toman medidas, y aquí cito el catecismo Astete, que también lo aprendía uno cuando estaba en el colegio, donde hablaba de plena advertencia y pleno consentimiento. Cuando alguien toma una decisión con plena advertencia y pleno consentimiento de que esa decisión puede generar un desastre y genera el desastre, no puede salir a decir que es desastre natural. Claro, natural porque le pegaron 18 puñaladas, natural porque le violaron sus derechos al agua, natural porque generaron unas condiciones de vulnerabilidad que implicaron que un aguacero que antes era una bendición ahora se convierte en un desastre. Pero entonces, eh, esa es la importancia que tiene ese tema. Quizá la primera persona de quien yo oí eso fue Fred Cooney, que después del terremoto de Popayán nos vino a acompañar con una firma que se llamaba en ese momento Intertech, y a Fred desafortunadamente lo asesinaron después en Chechenia, Yeah. pero el primer libro que yo leí sobre el tema fue la traducción de un libro, Disasters and Development, de Fred Cooney, y que a mí me encargaba Oxfam de traducirlo al español. Y entonces fue mi primer contacto, digamos, entre comillas, académico con eso. Después estuve en Oxford y Ian Davis también ya hablaba que los desastres no son naturales. Él era el director en el Instituto Politécnico de Oxford de un diplomado que yo fui a hacer allá
y fue interesante porque llego a hacer el diplomado y resulta que por generosidad Ian Davis me nombran subdirector del diplomado, pero entonces fueron una serie, digamos, de aprendizajes y desde ahí mm, no se me ha quitado esa insistencia siempre de que los desastres no son naturales. Y sobre todo, lo decían ustedes ahora y lo repito yo también, me sorprende que en organismos internacionales, en instituciones nacionales se sigue hablando de desastres naturales y el problema grave es ese, es quitarle la responsabilidad a quien toma las decisiones. Y si se advierte, si usted desvía ese río, si usted canaliza ese río, entonces va a tener ese problema. Y entonces, bueno, no sé y como les digo ahora, vamos a tener esa reunión con unos de los cofundadores de la red de estudios sociales en los próximos días, y va a ser muy grato porque hace tiempo pues no nos encontramos también por distintas razones, pero, pero pues esa convicción, ese virus ha sido, a mí me contagió hace mucho tiempo, yo soy un vector más de ese virus. Gustavo, hace 33 años la red publicó este libro de los desastres no son naturales, compilado por Andrew Murray, en donde tú tienes un par de capítulos expresándote ahí. Han pasado 33 años desde que se publicó esto por la red. ¿Qué ha cambiado en estas 3 décadas y fracción al día de hoy? ¿Qué hemos aprendido nuevo sobre temas de vulnerabilidad, sobre temas de construcción del riesgo que esté provocando la modernidad del siglo XXI, que en 30 años el mundo ha dado un giro tremendo, han pasado epidemias, han pasado cambios tecnológicos brutales, estamos en otro momento, la inteligencia artificial, esto que ya nos alcanzó HAL 9000, ¿no? Ya estamos en el futuro, y esto pues está generando una construcción diferente del riesgo. No podemos seguir pensando como pensábamos a principios de los 90, ya tenemos otro momento. ¿Cómo ves el hoy en este tema de construcción del riesgo, Gustavo? Pues mira, desde eso hay dos casos, dos visiones que las dos creo que son válidas. Una, ya lo había dicho antes, todo lo que está sucediendo ahora estaba pronosticado desde hace muchísimo tiempo. O sea, nada de esto nos puede tomar de sorpresa, porque ya estaba pronosticado, ya se sabía lo que iba a ocurrir, puede que esté ocurriendo con más intensidad, pero también hay otra cosa importante y esa es otra de mis obsesiones, y es visibilizar los desastres evitados. Yo hablo desde hace mucho tiempo de el continuo gestión socioambiental, gestión del riesgo de desastres, gestión climática como un continuum inseparable. Y yo cito mucho a un ex candidato presidencial que tuvimos en las elecciones anteriores, no estas, sino las anteriores, que fue alcalde hoy después se murió el señor, fue alcalde de una ciudad llamada Bucaramanga, y allá resolvió insultar a los bomberos porque eran gordos. Y yo digo, pero si no hay mejor indicador de una buena gestión socioambiental y una buena gestión del riesgo que un bombero gordo, porque, porque resulta que muestra que no tiene mucho trabajo que hacer. Y pongo de ejemplo aquí que tuvimos esto que se pronostica ahora y que ojalá nos coja bien preparados para que no vuelva a ocurrir, pero es esa cantidad de incendios forestales enormes. Pues uno veía a los bomberos absolutamente demacrados, con enfisemas, o vienen las inundaciones y uno ve a los bomberos sacando eh, ahogados. Una de mis primeras salidas también después de la pandemia fue a una universidad que se llama la UAIN, Universidad Indígena del Norte del Cauca, del norte del Cauca, y resulta que allá había un indígena, y entonces después uno de los postdesastres que yo tuve en mis manos fue el desbordamiento o una avalancha que se produjo en ese momento por un sismo en el llamado Cañón del Páez, una región llamada Tierra Adentro, una región indígena, y hubo que reubicar más o menos 1.600 familias por fuera, porque, y entonces esa avalancha tuvo en algunos sitios alcanzó una altura de 70 metros, y hubo una cantidad muy grande de muertos también. Y bueno, resulta que me invita eh, también eso es otra cosa interesante,
porque en plena pandemia me contacta una antropóloga de la comunidad indígena que estaba en ese momento estudiando en Cataluña y le dice que allá le preguntaron si me conocía, me dijo que no me conocía, entonces le pusieron de tarea buscarme y ella llega a Colombia y me busca y comenzamos a conversar virtualmente y le propongo yo un día, ¿por qué no hacemos su comunidad se llama la comunidad NASA, ¿por qué no hacemos un estudio? Ella es antropóloga, ella estaba haciendo una maestría, ella hizo un doctorado en Brasil también, es una persona muy brillante, joven, y pero en ese momento acaba de llegar de la maestría, ¿por qué no hacemos un estudio sobre cómo la comunidad NASA a la cual ella pertenece manejaron el COVID? Y cómo manejaron el COVID a través de un diálogo entre la medicina ancestral y la medicina occidental. Y lo hicimos, se publicó ese estudio del cual yo aparezco como coautor, pero realmente yo puse la idea y la acompañé y todo, pero ella fue la principal autora de esa investigación. Fue muy interesante. Y después, cuando mi primera salida fue porque me invitan a hacer una charla sobre este tema a esa universidad indígena, voy con ella, y allá había un muchacho joven que me decía muy amablemente, me decía, nosotros nos sacaron del cañón del río Páez, nos llevaron a otro sitio y allá nos han dejado. Y entonces yo le preguntaba, ¿usted sabe quién es Juan Tama? Entonces me dijo, sí, yo he oído hablar de él. Y entonces le dije, pues es que Juan Tama es el cacique mayor de la cosmovisión NASA y fue un niño que fue salvado de una avalancha. Es un poco como el mito de Moisés, y ahora después hablamos también de la palabra mito, el mito de Ujú. Moisés, pero en la cosmovisión NASA. Fue un niño salvado de una avalancha. Entonces, si usted es NASA, usted tiene que saber que las avalanchas no son una cosa que que ocurrió en 1994 y que se repitió en 2007 y después en 2008, sino que es un actor del territorio. Para ponerlo en términos de Petro cuando era alcalde de Bogotá, es un ordenador del territorio, las avalanchas. Entonces usted como NASA tiene que saber que la avalancha es un actor del territorio y un actor ordenador del territorio. Y usted es bombero, sí, también. Entonces yo le decía, pues usted como bombero tiene que defender su derecho a engordar, porque si no, usted va a tener que estar sacando ahogados todo el tiempo cada vez que se repite una avalancha. Y entonces, insisto mucho en esa gestión socioambiental, gestión de riesgos, gestión de riesgos, gestión climática, y que hay que visibilizar los desastres evitados. Ese continuo tiene el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa, y es que cuando funciona bien no se nota, solamente se nota cuando la mamá se enferma o cuando viaja o cuando por alguna razón falta, y entonces nos damos cuenta de toda la importancia del trabajo de la mamá en la casa. Alguien me decía, usted está repitiendo estereotipos, pues, y no, pero es que gran parte del peso, digamos, del manejo de la casa lo tiene precisamente la mujer, y en general del peso del mundo. Las mujeres tienen sobre sus hombros el, el, el peso del planeta en gran medida, pero eso hay que visibilizarlo. Entonces, yo creo en dos indicadores de desarrollo: uno, los desastres evitados, y otro, los derechos de la infancia, sobre lo cual podemos hablar más adelante ahora. Pero lo de los desastres evitados es importantísimo. En una reunión tuvimos hace tiempo con el director de la Unidad de Parques Nacionales aquí en Colombia y me contaba cómo le habían reducido su presupuesto en una proporción enorme hace unos años. Y yo le decía, cuando pudiendo haber habido un desastre, no lo ha habido, visibilice usted cuál fue el papel de esa área protegida, de esa zona protegida, de ese parque nacional natural, cuál fue el papel para evitar que se hubiera producido un desastre. O cuando hace unos años hubo un desastre y ahora no lo hubo, hay que mostrar qué cambios hubo. No es que estuvimos de buenas, no, es que se hicieron unos cambios importantes en la cuenca. Se le devolvió al río su derecho a los meandros, se reforestó la cuenca, visibilizar ese tipo de cosas. Y él me contaba hace poco que había hecho muy juiciosamente la tarea de cuantificar y me decía, eh, el valor de los desastres evitados equivale a 7 veces el valor del presupuesto de los parques nacionales en Colombia. Entonces, por un peso que se invierte en parques nacionales se ahorran 7 en desastres. Y esto es una cifra que también internacionalmente se ha hablado. Dice, cuando en prevención un dólar en prevención
equivale a no sé cuántos dólares en desastre, en resolver el desastre. Pero aquí no estamos hablando solo de prevención, sino de gestión ambiental, gestión socioambiental, gestión climática. Entonces, esa es una de las cosas importantes como de visibilizar muchísimo ese tema, ¿no? Ya tengo dos cosas favoritas de la concepción de desastres sobre ti. Una, la de que no son naturales, pero qué cierto es el que tenemos que ver cuándo no se produjo el desastre y por qué. O sea, observar lo que hemos hecho bien, no solo centrarnos en la parte mal y repetirlo, ¿no? Esa parte Vi- creo que es una de mis segundos Visibilizarlo, favoritos de ti. claro, visibilizarlo y visibilizarlo desde el nivel hogar, desde el hogar hasta el planeta. Visibilizarlo y decir por qué el año pasado es la misma temporada de lluvias, produjo grandes inundaciones y este año no. ¿Qué se ha hecho bien? ¿Por qué el niño produjo tantos incendios y ahora se volvió a producir una sequía y no produjo tantos incendios? ¿Qué se ha hecho bien? Visibilizar eso, cacarear ese huevo, le digo yo a los que tienen a su cargo esas medidas de gestión ambiental, tienen que cacarear ese huevo. Había un dicho que decían que gallina que no pone se va para la olla. Entonces, hay que cacarear ese huevo para visibilizarlo y que la gente se dé cuenta de la importancia de eso, de lo que el desastre evitado. Es tan fácil medir lo negativo porque puedes medir víctimas, puedes medir derrumbes, puedes medir superficies inundadas, es muy fácil medir el daño. Lo que es muy complicado es encontrar estos índices de bombero gordo, ¿no? Encontrar cómo voy a medir lo que no ha sucedido, lo que estoy evitando, y le da un grado de complejidad. Creo que los estados, las sociedades tendríamos que mirar mucho más hacia los bomberos gordos que sobre las víctimas de desastre. Tendríamos que Claro. enfocarnos en ese sentido. Creo que ese sería el modo proactivo, que es, yo veo en los discursos de los políticos de repente cuando acá en México, que ya viene septiembre, que viene el 19 de septiembre, que es el aniversario de estos sismos tremendos del 85, que desafortunadamente en la misma fecha se repitió en el 2017, y saben, los políticos ya hablan de la cultura de prevención que existe en México. Yo digo, ¿tendrán idea de lo que están hablando? Socialmente, digo, yo soy ingeniero, yo no soy sociólogo, pero bueno, me he leído y sé los temas de cultura, y tú hablabas de los temas de mito, porque en la construcción de una cultura, según Martin Buber, hay un peldaño que está construido de mitos y leyendas, que es justamente esta diferencia entre lo que un líder puede controlar y lo que un líder puede mirar, ¿no? Esto que se genera en la sociedad, esto que también lo vive el pueblo de manera muy viva, lo vive, lo sufre o lo podría llegar a beneficiar. Y tú mencionaste hace rato el tema de los mitos. ¿Cómo influye No eso? me, Es muy no me dejes interesante. olvidar de ese tema porque me quiero revolver un poquito algo que comentaste, dos cosas que comentaste al principio, pero que no se me quede por fuera lo del mito, porque a veces yo me, Dale. me desvío y no voy por un meandro, pero me desvío. Primero, yo me voy a Inglaterra con una beca del Consejo Británico, eh, que en gran medida y entonces allá es donde conozco a Ian Davis, y a que les comenté ahora, y llego precisamente el 19 de septiembre del 85, el día del terremoto de México. Entonces esa es una coincidencia que para mí hace que eso sea muy significativo. Y después, como en la misma fecha se repite cuando estaban haciendo un simulacro. Entonces yo decía, pero que cuando los simulacros son tan realistas, Que metemos efectos especiales efectos de especiales altura. ya llega a ser muy complicado. Y me interesa mucho también ese tema porque cuando nuestros antepasados españoles llegan a lo que hoy es Colombia, yo defiendo mucho, ya les conté de la Constitución del 91, desde antes estaba en eso, y yo digo que no, porque se habla mucho de reformas de la Constitución y todo, yo digo no, pero sí hay un artículo donde dice que Colombia es pluriétnica y multicultural, y yo sí le agregaría y anfibia, porque todo el territorio colombiano a su manera es anfibio, inclusive la península de La Guajira, que es desértica, pero que vive las comunidades
de La Guajira, comunidades guayú, indígenas, viven del suelo hacia abajo, que es donde está el agua, dependen del agua que está debajo del suelo y viven del suelo hacia arriba, pero dependen de esto. Y ahora volvemos entonces también a lo del mito, porque, pero vuelvo a esto, nuestros antepasados españoles se encuentran, vienen formateados de unos ecosistemas totalmente diferentes, encuentran unas comunidades que viven en el agua y no logran entender eso. Y entonces pasa lo que, lo que ocurrió en Ciudad de México, lo que ocurre en Bogotá. En Bogotá no es una zona sísmica, pero estamos sobre un lago secado, un lago desecado, y entonces sí estamos eh, a muchos kilómetros de la costa del Pacífico, que sí es muy sísmica, pero viene la onda y cuando llega a este bowl con gelatina, que es ese lago, entonces se amplifica la onda y produce lo mismo que produjo en México el terremoto del 85 y después el del 90 y tanto, que fue o del 2000 algo, no me acuerdo cuándo fue el segundo que estamos hablando ahora, el del simulacro. Pero bueno, 2017. entonces, 2017 claro. Entonces nos encontramos con, con, con esa realidad que es común. Aquí, muy recién llegado yo a Bogotá, donde vivo en esta etapa desde el año 2000, me enteré de que cuando nosotros entramos al siglo XX con 50.000 hectáreas de humedales y terminamos el siglo XX con 400 hectáreas de humedales. O sea que secamos 49.400 hectáreas en un siglo. En este momento hay más o menos 1.000 porque muchas comunidades vecinas o los humedales entienden que eso es parte de su identidad y entonces se han dedicado a cuidarlos. Y tenemos una parte que definitivamente sí es la Colombia anfibia, se llama La Mojana, y son comunidades anfibias herederas de los cenúes que encontraron los españoles allá en esa misma zona. Y me preocupa mucho, pero yo creo que ha influido un poco con el virus de que no. Y es que habían logrado convencerlos, y ahora hablamos un poco de la ingeniería, habían logrado convencerlos de que había que hacer muros, y cito a un gobernador de uno de los departamentos de esta zona de la Colombia anfibia, donde decía que esa es la zona más fértil de Colombia, de acuerdo, que podría producir alimentos para alimentar a toda Colombia, de acuerdo, pero que el único problema que tiene es que los ríos se desbordan. Y resulta que entonces, ¿de dónde viene esa fertilidad? Pues viene precisamente de los desbordes de los ríos. Pero entonces han hecho una cantidad enorme de muros. Esos muros le han quitado a los ríos el derecho a desbordarse precisamente en determinadas épocas y entonces el río comienza a reclamar por las malas ese derecho y a generar desastres. Yo tengo varias generaciones de ingenieros a mis espaldas. Mi papá era ingeniero, mi abuelo era ingeniero civil, mi abuelo era ingeniero civil, mi bisabuelo era ingeniero civil y militar, ingeniero con J y militar con I latina. Yo tengo los diplomas de ellos, tengo libros de ellos, o sea que tengo una gran admiración, un gran amor por la ingeniería. Mi papá se graduó en ingeniería civil y después se especializó en electrónica. Yo iba a estudiar electrónica, pero y también al principio ingeniería civil, pero no estudié ingeniería civil porque a ninguno de mis compañeros que estudiaban de bachillerato que se metieron a ingeniería civil, a ninguno le cerraba la poligonal. Entonces yo dije, no, no quiero tener ese problema. Ahora seguramente con todos los sistemas que existen ya me hubiera cerrado la poligonal. Bueno, y por eso y otras razones estudié derecho, pero el hecho es que tengo una gran admiración por la ingeniería, pero me parece que la ingeniería funciona cuando nos ayuda a los humanos a, a adaptarnos, y aquí uso la palabra, a la manera como la naturaleza ha ordenado los territorios. Pero cuando intentamos utilizar la ingeniería para imponerle un ordenamiento humano arbitrario a los territorios, ahí lo que está haciendo es un gran mal. Entonces me parece que visiones como esa que tú seguramente tienes y como la que comparten muchísimos otros ingenieros que conozco o que he leído, de que la ingeniería es precisamente no es para imponerle las arbitrariedades humanas a la naturaleza, sino para ayudarnos a los humanos a entender la naturaleza y a vivir y a ejercer la modernidad, pongámoslo en esos términos,
pero sin violar a la naturaleza me parece que es absolutamente maravilloso. Y vamos entonces ahora sí a la palabra mito. Mito es una de esas tantas palabras que han sido secuestradas y que siguen secuestradas y violadas. Una de esas palabras es, por ejemplo, caos. ¿A qué llamamos caos? Caos es precisamente lo mismo que sucede a nivel de ecosistemas con las llamadas malezas. Son ecosistemas que, como la selva amazónica, por ejemplo, que no es rectilínea. Yo tengo en mis presentaciones, pero también tengo en varios blogs, hay uno que se llama la Sollada Pampa, por ejemplo, y es en un vuelo sobre la Pampa Argentina, pero esto se extiende hasta el Paraguay, hacia otros lugares, y es que ha desaparecido totalmente la biodiversidad y está llena de cultivos de soya para exportar a la China. Aquí en Colombia se intentó hacer eso en una parte, se llamaban los CIDRES, zonas de interés económico especial, y era para convertir parte de la Orinoquia, la región colombiana que está sobre la Orinoquia, convertir parte de la Orinoquia en grandes cultivos, monocultivos para exportar a la China. Y resulta que eso afortunadamente lo, 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 lo eliminaron en un gobierno anterior, en el gobierno de Juan Manuel Santos, eliminaron eso, pero entonces, eh, bueno, esto estoy hablando de caos y de orden. Entonces, esa selva amazónica, esos ecosistemas que no son rectilíneos, a eso lo llamamos caos, pero eh, y cuando les tratamos de imponer un orden como ese que estoy describiendo ahora, entonces estamos generando causas para desastres. Y entonces cuando salimos y encontramos que hay una movilización social y está con la policía y están intercambiando piedra y gases lacrimógenos, entonces decimos hay un caos. No, pero caos es precisamente ese orden, no, ese orden propio de la naturaleza. Y el otro es la palabra mito, que se ha vuelto sinónimo de error o sinónimo de mentira. Entonces oímos hablar de mitos sobre el cambio climático, mitos sobre el COVID, mitos sobre esto, mitos sobre el otro, cuando los mitos son cosmovisiones que le dan sentido a la existencia. Y por eso es tan importante, y ya lo había mencionado, cuando en muchos de los mitos de nuestras culturas ancestrales le otorgan el carácter sagrado a algunos ecosistemas, es precisamente porque saben que de esos ecosistemas depende la vida humana, la posibilidad de la vida humana en esos territorios. Y entonces ya mencioné los Guayú y su cultura anfibia, y hay una cordillera, hay una serranía en el norte de esa península desértica, que es el extremo norte de Colombia, que se llama la Macuira. La Macuira es sagrada, pero es que ya saben que la Macuira es una atrapanieblas que recoge, entre otras cosas, los coletazos de los huracanes del Caribe, recoge toda esa agua, la, la, digamos, la licúa en los ecosistemas de los páramos colombianos y alimenta el acuífero del río Ranchería, que es el que tiene debajo. Nosotros aquí en Bogotá dependemos en gran parte del agua de los páramos, que viene de los páramos, que son esos ecosistemas que existen en el norte en el norte de América del Sur, particularmente en Colombia, en la serranía de Mérida, y tenemos páramos en el Ecuador y en alguna parte en el norte del Perú alcanza a ver páramos, que son ecosistemas donde hay una planta que se llaman los frailejones, y el nombre es muy bonito porque vienen los españoles y encuentran que son las plantas que de lejos les parecían frailes, entonces le ponen frailejones, y muchos de esos lugares, ahí hay lagunas sagradas, hay ecosistemas que son sagrados para estas culturas, pero porque saben de conocimiento acumulado en muchas generaciones, que de ellos depende la existencia de los seres humanos. Y entonces esa es una concepción de mito que tenemos que recuperarla, liberar, y que deje de ser sinónimo de mentira, sinónimo de error, y que podamos entonces, y volviendo a la berraquera de la vida, ¿de qué está hecho el arco iris? Porque hay una de de los mitos bíblicos, uno de los que más me gusta a mí es el del arca de Noé, que me parece muy linda, y, y el arco de la alianza que surge después. ¿Y de qué está hecho
el arco iris, de los mismos ingredientes de que estamos hechos los seres vivos, que son básicamente energía solar y agua y luz solar. Entonces ese mito de la alianza me parece siempre muy lindo y me parece una bonita señal del cosmos. Gustavo, ahorita que platicas de los mitos, pienso en las generaciones y algunos mitos van perdurando a través de ellas, pero también muchos se van perdiendo. Y hoy tú, nosotros, somos quienes nos dedicamos a la gestión integral de riesgos, pero nosotros ya estamos de alguna forma en la parte, en la mitad final de nuestro ciclo. Y ahora vienen nuevas generaciones que tendrán que continuar con esto si es que quieren mantener un planeta en el que pues esa plaga, entre comillas, deje de serlo y se preocupe por fomentarlo. ¿Tú qué recomendación le darías a estas personas que se dedicarán a la gestión de riesgos y desastres para que puedan seguir con esta tarea? Como te digo, volvamos al continuo: gestión socioambiental, gestión del riesgo de desastre, gestión climática, y volvamos al tema de la educación ambiental. Y aquí voy a utilizar otro término que es colombiano, no sé cómo lo mencionen ustedes allá, y es que para mí el objeto de la educación ambiental es darles herramientas a niñas, niños y adolescentes para que nos eduquen a los adultos. Porque fundamentalmente, y esto no sé cómo lo digan allá en México, los niños son muy sapos. ¿Cómo describo yo esto? Hablando una vez sobre esto con un taxista, también me decía, le voy a contar lo que me pasó con el va el taxista con el hijo de 6 años, y eso me lo cuenta él a raíz de esto. Y entonces paran en un semáforo, compran un paquete de papas fritas, se las comen, y cuando se acaba, el papá abre la ventana, la ventanilla del carro, y tira la bolsa por la ventana. Y entonces el nito le dice: papá, ¿te puedo decir una cosa? Sí, ¿qué cosa? ¿Pero no te vas a poner bravo? No, no me voy a poner bravo. ¿Qué cosa? Dice: es que la basura no es lo que se tira, sino el que la tira. Wow, wow. Y entonces dice que le dio tanta vergüenza, dijo: paré, me bajé del carro, recogí la bolsa donde la había botado, fuimos hasta un sitio donde había unas canecas para la basura, y ahí la boté, y nunca más se me ha ocurrido volver a tirar a la basura un, eh, a tirar a la calle una basura. Y eso es lo de cuando un niñito, y a eso se refiere de ser sapos, cuando a un niñito se le enseña algo en la casa o en el colegio y ve que los adultos estamos incumpliendo eso que le hemos enseñado, se nos pone al pie y nos hace el reclamo y nos obliga a ser coherentes. Entonces yo creo que si nosotros logramos que tenemos un problema muy grande de analfabetismo en nuestros países, pero yo creo que una de las expresiones más graves que tenemos de analfabetismo es el analfabetismo político. Y no me refiero a partidos, no me refiero a candidaturas, me refiero a una educación que tiene que estar casi que desde el vientre materno hacia adelante, para que niños y niñas vayan siendo desde el hogar mismo conscientes de sus derechos, pero también conscientes de los deberes correlativos con esos derechos. Nosotros tenemos pues tres hijas mujeres, un hijo hombre, un solo nieto, y hace muchos años, cuando la mamá de nuestro nieto debía tener unos 6 años, 5 o 6 años, me sacaron, estábamos en la mesa del comedor y me sacaron, aquí en Colombia decimos un piedro, ¿no? Me hicieron dar una bravata de esas que solamente le dan a uno los hijos, y me levanté yo y di un par de palmadas en la mesa y dije: carajo, a partir de hoy se acabó la democracia en esta casa. Y ella dijo: ¿y cuándo ha habido? Y entonces, yo le dije: ah, bueno, perfecto. Si le parece que no ha habido democracia, a ver, ¿cómo construimos democracia en esta casa? Y yo creo que desde el hogar mismo hay que comenzar a enseñar los valores de la democracia, basado en eso, en el conocimiento de los deberes y en el conocimiento también de los derechos y de los deberes correlativos con esos derechos. Yo le envié a Graciela un artículo sobre esto de los desastres evitados, pero también un librito que se llama eh, Escuela Segura en Territorios Seguros, y parte de la, parte de la, eh, de,
de la convicción de que desde la escuela misma los niñitos y niñitas comiencen a reconocer, primero, que la escuela es un sitio seguro, que eso que llamamos la gestión del riesgo es un prerequisito para que podamos cumplir los demás derechos que consagran nuestras constituciones, comenzando por el derecho a la vida con calidad y dignidad, porque si no tenemos gestión del riesgo, ¿cómo vamos a proteger el derecho a la vida? Y entonces, pero que desde el colegio mismo, la escuela se vuelva también, visibilice cómo se están protegiendo esos derechos de la infancia, y que los niñitos comiencen entonces a ejercer eso en la misma manera como se dictan las clases, en la misma manera como... Y hay unas experiencias maravillosas. Volvemos a lo que decíamos hace un momento de cómo los gérmenes o los virus de esas soluciones a los problemas que tenemos están en nuestros territorios. Yo he tenido oportunidad de conocer en Bogotá unas experiencias de educación infantil para, por ejemplo, para responder a un terremoto, de cómo organizar una evacuación, de cuál es el niño o la niña que es la última que sale, la última que sale al momento de una evacuación, porque es la que tiene que asegurarse de que todos los demás han salido, de a cuál va a ser el sitio seguro. Todo ese tipo de cosas desde la escuela misma. Entonces, un niño y una niña que desde la escuela aprendan eso, después van a ser unos gestores de gestión de riesgo en su casa. Cuando muchas de las cosas que hoy se llaman gestión del riesgo, y también yo lo cuento siempre, yo fui hijo único durante 12 años. Mi mamá pasó gran parte de su adolescencia en Chile, donde tiembla muchísimo, y mi mamá siempre me decía, y esto la tecnología les va a contar de qué época era esto. Mi mamá decía, nunca se vaya a acostar sin dejar en la mesa de noche fósforos y velas. Y entonces después ya pasamos a linterna y pilas. Y entonces ahora uno ya dice celular cargado. Nunca deje los juguetes por donde tiene que salir corriendo a la hora de un temblor. A mi hijo, que desde chiquito calza 45, me decía, nunca deje los zapatos por donde tenemos que salir corriendo, porque entonces donde llegue a estar en un pasadizo, de eso no sale nadie. Pero entonces, eso era la mamá lombriz enseñándole a las lombricitas, desde la infancia misma. Entonces, y era un conocimiento de mi mamá enseñándome cuando estaba chiquito, porque ella en su adolescencia en Chile lo había aprendido. Y entonces eso es una parte, un desafío muy grande que tenemos de dar ese aprendizaje. Y como te digo, convertir a niños, niñas y adolescentes desde su infancia, desde su adolescencia, a que se vuelvan, a partir del conocimiento y de la convicción sobre sus derechos, a exigirnos, las personas adultas y particularmente a quienes toman decisiones, que tenemos que que tenemos que tomarlas de manera que tomen esas decisiones en ese sentido. Y esto nos lleva también a otro de los temas que en estos días, en uno de los eventos en los cuales estoy invitado a participar en estos días, es que eh, yo insisto muchísimo también desde hace años en que cuál debe ser el presupuesto para la gestión del riesgo de desastres y para gestión climática. La suma de todo el presupuesto del sector público y la suma de todo el presupuesto del sector privado. Ese es el presupuesto de gestión del riesgo y gestión climática, porque normalmente entendemos la gestión del riesgo como el airbag que se pone en el tablero delantero del carro para que se infle y nos proteja a la hora que nos metamos debajo de un camión o que tengamos un choque contra un poste. Pero mientras tanto, los presupuestos ordinarios del desarrollo los invertimos en aguardiente para el chofer. Entonces, no, todo centavo que se invierte en el sector público, en el sector privado, tiene que invertirse teniendo en cuenta cómo ese centavo va a contribuir a hacer un territorio más seguro, a hacer un territorio más seguro para los ecosistemas y en consecuencia para los seres humanos. A partir de la convicción, y ahora volvemos también a ese tema, de que los derechos de la naturaleza y los derechos humanos están estrechamente vinculados y que en zonas, en países con unos niveles de violencia tan grandes como desafortunadamente tienen los nuestros, la paz entre los seres humanos es inseparable de la paz con la naturaleza, que las dos cosas van entrelazadas. Me parece que es fundamental este tema de incluir en las decisiones, en los presupuestos, en las acciones, en los planes de lo que sea a nivel público, a nivel privado,
la visión de la gestión del riesgo, de la cuestión del cambio climático, tiene que ser parte de la vida, ya es inseparable la protección de la vida con la supervivencia del ser humano dentro de este planeta. Yo, igual Claro, que y tú, no limitarse a poner unos extintores, que tiene que haber extintores, sí, y no limitarse a unas escaleras de emergencia y unas camillas que las tiene que haber, sí, pero ver que cada centavo que invirtamos tiene que precisamente evitar que esos equipos de emergencia tengan que usarse. claro, y siendo así, la raza humana, la especie humana va a dejar de ser soberbia y creer que le puede ganar a la naturaleza, dejar de encauzar los ríos por donde le dé la gana, estar conscientes que nuestras ciudades están construidas sobre lagos, que los ríos los tenemos entubados y el agua tiene memoria y el agua va a querer regresar. Y esto creo que es algo muy importante. Y si lo logramos enseñar a los niños desde pequeños, tendrían que ser materias obligatorias en el preescolar, en la educación básica, la cuestión de la gestión integral de riesgos. Desafortunadamente, como todo, hay limitantes y hay recursos finitos como el tiempo. Estamos llegando al final de este episodio del podcast y nos gustaría, como para poder concluir esta conversación, que creo que nos da para tener 7 episodios más y seguir conversando, todo lo que estamos aprendiendo y reflexionando contigo nos va a llevar a poder desarrollar mejor nuestra materia, nuestro trabajo. Creo que ya de entrada, el lograr transmitir que en todas las acciones que hagamos, en la función que sea nuestra responsabilidad social, tenemos que incluir la parte de la gestión integral de riesgos. Gustavo, estamos muy agradecidos. No sé si quieras dar un mensaje Una final. última cosa muy rápida, que también es una cuña que siempre hago. Yo estudié Sí, Derecho, me gradué como abogado, después he aprendido en gestión del riesgo, en todas estas otras cosas, pero mi libro fundamental al que siempre le hago propaganda y que se los puedo enviar en gracias. PDF y para que lo distribuyamos, me lo regaló mi papá. Es un libro que se llama Manual de Relaciones Humanas. El autor se llama Tirso Andrés. Es un libro que tiene 100 páginas. Las 100 páginas están en blanco y, a excepción de una frase al final de cada una de las 100 páginas, y la frase es la misma en las 100 páginas. Dice: a nadie le gusta que lo jodan. Y resulta que cada vez que hay algún desastre de origen hidrometeorológico, por ejemplo, un río que se desborda, un humedal que se desborda, una ladera que se derrumba, hay que ver qué derecho fundamental le ha sido violado a ese ser para obligarlo a protestar por las malas. ¿Por qué? ¿En dónde los jodimos? ¿Por qué no aprendimos a respetarle sus derechos por las buenas, sin importar si esos derechos han sido reconocidos por una corte internacional o no? Hace unos días estuve yo en el río Atrato, que en su momento fue el río más caudaloso del mundo en relación con su longitud. Fue el segundo o tercer río, o el segundo río del mundo al que lo reconocieron como sujeto de derechos. El primero en Nueva Zelanda, el tercero el Ganges. Y resulta que muchas veces pensamos que un reconocimiento a nivel internacional de que un río, una laguna, un ser, un ecosistema es sujeto de derechos y ya quedó solucionado el problema. No, es terrible. Y sobre todo el hecho de que, habiendo sido reconocido como sujeto de derechos, las comunidades orilleras de este río, que fue el más caudaloso del mundo en relación con su longitud, toda el agua que consumen tiene que ser llevada del interior de Colombia en envases plásticos, porque la contaminación por mercurio, por la minería ilegal, no permite tomar el agua. Y otro de los ríos que le reconocieron muy poco después que el río Atrato en Colombia fue el Ganges en la India, y resulta que lo del Ganges es todavía peor que lo del Atrato. Entonces, a veces logramos pasos importantes, una conversión internacional, una norma, una sentencia judicial, todo eso es muy bueno, pero a la naturaleza no come cuentos. Si no somos coherentes en nuestra conducta cotidiana, en las decisiones que tomamos, desde el hogar hasta el planeta, la naturaleza nos pasa la cuenta. Pues Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, esta conversa tan grata. gracias, al contrario, gracias a ti, Gustavo. Para quienes hemos tenido estudios de posgrado en cuestiones relacionadas con gestión integral de riesgos, tú eres una referencia. Te leemos y te mencionan en las clases y eres famoso.
Y hoy es maravilloso, gracias a Graciela, que nos ayudó a concretar esta Graciela, como su entrevista. nombre lo indica. Y Graciela fue la que coordinó todo esto y se lo agradecemos enormemente porque nos permitió, primero, tener la gran distinción de platicar en vivo contigo, pero además el ponerle una cara muy amable, por cierto, y una conversación muy interesante, muy amena a esos textos que nos han hecho reflexionar. Y entonces creo que para nuestro auditorio será importante darnos cuenta que pues lo que tenemos que hacer es dejar de ser tan soberbios. El ser humano es uno más, es una especie más, no es la especie, no es el dueño del planeta. Habrá que buscar educar a nuestra gente en cuestiones ambientales y enseñarles a exigir que no solo sea educación, sino que podamos poner en práctica lo que va a hacer que este planeta pues sea mejor, y pensar en que el futuro se puede mejorar, se puede cambiar y podemos darle un giro a esto para que el planeta sea mejor. Así que gracias Gustavo, gracias José Luis, gracias Graciela, y a nuestro auditorio recuerda, ten un día seguro. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Locución, José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Faur. Cortinillas y cápsulas, Paula Ugalde Anaya. Coordinación de invitados, Graciela Zapata Sierra. Comunicación y marketing, Coque Aguirre. Edición, Gina Dávila. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. Ten un día seguro. Todos los derechos reservados.